las 7 en punto. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Tenemos en esta ocasión la presentación de una conferencia titulada La sociedad contemporánea en la pintura a través de una serie de cuadros. Nos la va a impartir nuestro amigo, gran divulgador, Ángel de la Fuente, que además de colaborar en todas estas actividades, visitas guiadas con distintas temáticas, ha elaborado también distintos itinerarios a través del museo y es un gran colaborador e impulsor también de un proyecto que tenemos mucha ilusión con él y con gran éxito, que es la incorporación de los jóvenes escolares a todas las actividades del museo. Y hemos organizado una serie de concursos y también el proyecto educativo El Museín. El próximo 19 entregamos los trofeos y premios del concurso. Este año se han presentado 375 obras, con lo cual ha sido difícil la tarea de elegir y estamos muy contentos. Y de nuevo agradezco muchísimo a Ángel su colaboración altruista con nuestra asociación. Gracias, Ángel, y estamos deseando escucharte. Bueno, gracias por tus palabras, pero es una labor de un equipo en el que él lo lidera y lo hace muy bien, Alfonso, y después también otros dos compañeros docentes, pero que ya son eméritos, como se suele decir, Carlos Osoro y Eduardo, que son los que hacen también esa labor, porque yo todavía no estoy jubilado y entonces, el tiempo a veces es difícil compaginarlo. Yo creo que fue hace 2 meses aproximadamente cuando me pediste que iba a haber una actividad y después, se decidió que en formato de conferencia, en vez de ir paseando por el museo. Entonces, vamos a ir viendo las diapositivas y como el museo da para tanto, uno de los itinerarios puede ser la sociedad. De hecho, también se puede ver desde una perspectiva de género, como hicimos alguno también, desde los oficios, desde la mitología, que Eduardo también ya abordó alguno, desde las joyas a través, por ejemplo, como en esta que estamos viendo aquí, podríamos analizar las joyas, tenemos una de las amigas también que lo ha abordado, y en esta temática decidí la sociedad contemporánea. Cuando digo contemporánea, no penséis que es la que estamos nosotros en este momento. La edad contemporánea va mucho más allá, partiendo de la Revolución Francesa hasta nuestros días, pero fundamentalmente centrada en los finales del siglo XIX, más o menos, y el primer tercio del siglo XX. Entonces, vamos a empezar por este cuadro, que además creo que lo tenemos por aquí cerca, lo tenemos aquí detrás, que tiene un doble título, Asturias o arando la tierra, y el autor es un asturiano, Ventura Álvarez Salas, y que al igual que muchos de los pintores que vamos a ver en esta exposición, eligió un formato de gran tamaño, ha empleado como soporte el lienzo y la técnica al óleo. Es un cuadro que tiene unos 110 años, 123 años concretamente. Lo que veis en primer lugar es una explotación agraria tradicional asturiana que va a ser muy difícil que la veamos en la realidad, salvo que tengamos algún vídeo o algún montaje por ahí. En esta fecha, España no había conocido, ni llegó nunca a conocer, una revolución agraria ni una revolución industrial en el sentido de lo que entendemos por revolución agraria y revolución industrial en el marco de los países de nuestro entorno. Y siguió aferrada a unos esquemas tradicionales hasta los años 60, momento en el que comienza tímidamente la mecanización. Yo cada vez que explicaba geografía a mis alumnos de bachillerato, cuando les ponía una gráfica de la mecanización de 1950, 1960 para atrás, prácticamente no tenía referencia, porque yo, que soy de pueblo, de San Juan de Priorio de las Caldas, en casa de mis abuelos siempre vi el arao de reja y vertedera, la grade, la parruscona, etc. Y estoy hablando de los años 70, y todavía se segaba guadaña o agadaña, es decir, la hierba también.
La entrada de España a la Unión Europea puso el fin de la explotación de aquella unidad familiar que era la casería. Dentro de este orden de cosas, el profesor Jesús García Fernández, creo que en la Universidad de Valladolid, escribió un libro precioso que se titula Sociedad y Organización Tradicional en el Espacio de Asturias, en el que analiza nuestro paisaje agrario y la explotación de las tierras de labor, como esta que veis aquí, las llosas, que son los huertinos que hay al lado de casa, cortinas, prados y montes. Algo de esto vemos aquí. La escena se ubica, como no puede ser de otra manera, en el terruño del Pintor, en Gijón, en La Rasa, en el entorno de la parroquia de Somió, con 3 protagonistas, un hombre y una mujer, en los que es visible la división de roles en aquella sociedad agraria, y una pareja de vacas que se usan como fuerza de tiro. El hombre lleva, como veis ahí, lo que llamamos en asturiano una guiada, en palo, para falar, que generalmente llevaba una punta que llamamos obleru, con la que pinchaba al ganado. Y la mujer, como vemos, va delante, es decir, con una cesta. Fijaros la calidad táctil que tiene el autor ahí, porque vemos los mimbres, el tejido como si fuese realidad, y con un palo también, es decir, con una guiada también para guiarlo. Cada vez que contemplo este cuadro, porque a veces en vez de la mujer era un niño, recuerdo lo que decía un vecino mío, al que le corríamos bastante la galga cuando yo era joven, ya fallecido, que allá por los años 20 el maestro en primaria le decía: ¿por qué no viene usted a la escuela, Fernández? Y él respondía: señor maestro, porque tengo que andar delante. Le gustaba mucho andar siempre con esta especie de rimas y demás. Esta obra incluso podría ser objeto de un meme, como los que a veces nos hacen, y ahí podríamos ver hasta poner como unas nubes o como unos globos con una conversación, porque lo normal muchas veces era el maltrato, no solo físico, sino verbal, de él a ella si se torcía a la hora de arar, y algún tarronazo, como se suele decir, le caía a la mujer. En aquella estamos en una época que hoy es impensable decir para nosotros también. Otra cuestión interesante es la captación, creo que me pasé aquí con las hojas, sí. Bien, la escena refleja el momento en el que la tierra se labra con el llaviego, y posiblemente con anterioridad lo que pasaron fue el sechorio, era una especie de pincho que era lo que quitaría la maleza. Lo que después yo vi en mi época de niño, con lo que en castellano llamamos la grada canadiense, y que en la zona de las Caldas llamamos la parruscona, que eran como una especie de cuchillas que se iba esquilmando la tierra para después meter, es decir, el arao también. Pues aquí antiguamente era el sechorio y después ya iba ya con el llaviego, que después hemos visto pues, en muchos museos y demás. Si nos detenemos en la tierra recién trabajada, podemos ver que está llena de terrones que se deshacen pasando la grade o gradia. Vamos a ver una grade o gradia en la última diapositiva para que os deis cuenta lo que es, y que muchos la conoceréis, y en su defecto se machacaban a mano con porros de madera. De eso sabe bastante mi padre, con sus 87 años, cuando antes de ir a trabajar con 15 años a la Manjoya, tenía que levantarse y madrugar a machacar tarrones porque había que dejar la tierra bien buena para poder hacer los riegos y sembrar. Como vemos también, la pareja va ataviada con la vestimenta típica de la época, calzan madreñas, pero lo que verdaderamente nos llama la atención son los aparejos del ganado, sobre todo esas, lo que llamamos les mullides, con las melenas de lana, y las borlas encarnadas del mosqueru, para evitar que vayan las moscas, que tapan los ojos, no les impiden la vista, pero las libran de las moscas a las vacas también, y que tapan el xugu y les cornales, que son esa especie de cuerda que no vemos aquí, lo cual demuestra el conocimiento del mundo rural asturiano por parte del artista. Si nos detenemos en el cuadro desde una óptica ya más estética, vemos que hay diferentes tipos de pinceladas. Los terrones reflejan una pincelada gruesa, arremolinada, mientras que los ropajes y la piel, en este caso del ganado, se consigue mediante pinceladas largas con diferentes tonalidades que permiten ver la luminosidad de la blusa de la mujer o los matices del color de la piel de estos animales. Finalmente, una pincelada diminuta consigue captar la esencia de la lana en les mullides, y el prado que separa la tierra de labor del acantilado, al igual que el mar, parece que obedecen a una pincelada extendida que se interrumpe con las flores que anuncian la primavera o con las olas que rompen suavemente en el acantilado, mientras que el tratamiento del cielo adopta una tipología más vaporosa en lo que constituye una buena captación de la atmósfera. La paleta se centra en marrones,
en verdes esmeralda, en azules y en grises, que coinciden forman una curiosa composición a base de bandas delimitadas que vamos a ver ahora por una línea de horizonte alta al cielo, una segunda línea que recorre el acantilado y otra que marca la faena agrícola, que vamos a ir viendo. Bueno, esta que puse aquí es de Juan Martínez Abades, es el Rinconín en detalle, que lo veis ahí al fondo. De dos pintores, es decir, que el mismo sitio, solamente que uno se centra más en el mar. Y aquí tenéis las bandas en las que se va organizando la composición del cuadro, donde queda ahí ese entrante en el Rinconín, es decir, la línea del horizonte, y después lo que separaría el prado de la tierra de labor. Arando la tierra o Asturias responde al tipo de cuadros de costumbres que refleja fielmente la Asturias tradicional que no sucumbió al proceso de una sui generis industrialización. Aquí vamos a continuar con el cuadro que siempre que digo que el día que oigáis una noticia en la prensa de que falta, tendrán que venir a buscarlo a mí porque lo robaré yo. Desde el primer día que vi este cuadro, ya hace 15 años, sentí una devoción enorme por él. Es un cuadro de formato pequeño, del mismo autor que vamos a ver otro 2 o 3 cuadros después, José Uría y Uría, y vamos también, porque da también muchísimo juego. Este cuadro está comentado en unos 20 minutos cuando la pandemia en RTPA, por mí, en un programa que se llamaba Aprende con TPA, y entonces una de las actividades que diseñé fue el cuadro este. Bien, la mujer dentro de la sociedad participó a lo largo de la historia de realización de tareas que eran consideradas propias de su condición. Aparte del cuidado de la casa, de la limpieza, de la cocina y de ser el instrumento para garantizar la descendencia, desempeñó tareas que vemos en el cuadro. En este caso, la recogida de la hierba, y generalmente de qué se encargaba, de pradear o de apradear, depende de la zona de Asturias, quedando para el hombre la labor de cabruñar. Si veis en el ángulo inferior derecho ese círculo, el paisano levanta la cabeza, pero está sujetando con su mano derecha el martillo, y ahí veis el filo de la guadaña con un acero que reverba, de lo limpio que está, y está sacando el filo, el corte. Y embalagar, que es hacer los montones, no sé, en la zona centro llamamos bálagos, a cuando está la hierba curada, no sé en otros lugares cómo se llama. El título del cuadro es sugerente: ¿será Pin de Rosa o el regreso de Pin de Rosa?, de José Uría y Uría. Aunque el tema está claramente relacionado con la emigración, fenómeno histórico en el que también participa la mujer y lo hace a ultramar, y del que María Teresa Álvarez ha dejado constancia en la novela La Indiana, el protagonista en este caso es Pin de Rosa, Pepe el de Rosa, el hijo de Rosa. Sin embargo, no es menos cierto que el aspecto secundario, la recogida de la hierba, no deja de tener importancia dentro de ese contexto del desempeño de las labores que la sociedad del momento le encomendaba. El hombre saca el filo a la guadaña, está cabruñando. Las mujeres descansan junto a él bajo un roble, sostienen un garabato, un angazu, con el que pradeaban. Era un trabajo que no implicaba demasiada fuerza física, porque para otros estaban, o para hacer otras, los hombres, que con la pala de dientes recogían la hierba amontonada y le daban forma en bálagos o almiares, que llamaba Monet, y que interpretó en diferentes momentos del día y de la luz. Otra función propia de la mujer y de los niños era transportar el agua en un botijo, lo veis ahí señalado, para saciar la sed, máxime en un día de verano en el que el sol aprieta. La mujer mayor cuida de un niño que pudiera ser el Benjamín. Los niños desde pequeños siempre participaban en las faenas del campo, y nada más que comenzaban a ser independientes les asignaban trabajos acordes a su edad. La vestimenta de las mujeres jóvenes permite deducir que se trataba de una familia campesina acomodada, que posee una casería de la que vemos dos elementos: el prado de hierba y la huerta de labor con el maíz. Y yo aquí sí que digo que el maíz recién arrendado, es decir, trabajado. El arriendo consistía en echar a izquierda y a derecha, primero con la fesoria y después ya con las halladoras, la tierra, que generaba unos caballones, y eso hacía que entrase oxígeno y el maíz empieza a crecer. Con lo cual podríamos decir que el lienzo está haciendo referencia o bien a finales de junio o principios de julio. Otra cuestión interesante es la captación del estado de ánimo de la familia. Fijaros en el que está cabruñando, fijaros en ellas, están asustadas también, pero también, sobre todo, la algarabía que hay del que llega anunciando que su amigo viene, y además el machaca que viene detrás cargando un baúl. En Salas hemos hecho una exposición en el año 90
57 sobre cuestiones etnográficas y hemos conseguido algún que otro baúl, como el que aparece aquí en este cuadro, porque es un pueblo de tradición y muy arraigado en La Habana. Y de hecho hay un círculo que se llama el Círculo Salense de La Habana. La composición ha optado por definir una línea del horizonte medio, y después también podemos ver que con esa línea, por un lado, estaría la familia bajo el roble y por otro lado los acompañantes de Pin de Rosa, separados por el prado que se acaba de recoger la hierba para su posterior traslado a un pajar, a una tenada, a un palleiro, si es la zona occidental, o a embararlo. Al fondo, el tren que abandona el apeadero, hoy estación de Meres, en dirección a su destino. La revolución de los transportes, la emigración y las faenas agrícolas son tres de los temas que se contemplan de un modo unitario en este cuadro. La gama cromática es el verde asturiano con diferentes tonalidades. Fijaros donde están los válagos, el roble o la sombra que vemos ahí. El artista emplea una pincelada suelta y larga en el espacio en el que nada se mueve, el prado recién segado y la bóveda celeste en un día de verano en el que domina la estabilidad atmosférica, mientras que las pinceladas más cortas se emplean pues, en los válagos, las hojas del roble y la sombra que se proyecta al árbol típico de Asturias. El pintor interpreta magistralmente esa luminosidad en un día de verano, que al incidir en la copa del árbol genera una sombra densa cuanto más nos acercamos al tronco del árbol, y una sombra interrumpida por claros que genera luz que traspasa el ramaje. El ambiente de serenidad queda roto por el griterío y por el lento desplazamiento del tren, de cuya chimenea, como podéis ver, va saliendo una tenue nube de humo que no oculta los coches de madera, pero parece que los envuelve. ¿Por qué he elegido el cuadro? La lección la define el título, Pin de Rosa. Vivimos en Asturias. El peso del matriarcado está presente. Por eso era frecuente añadir el nombre del hombre al de la mujer. Uno de los cuentos morales de Clarín, que completaría el análisis de este cuadro, y que vamos a ver aquí, que es Boroña, pues el protagonista es Pepe Francisca, que es el hijo de Francisca. No vino rebosante de salud como aquí, como Pin, vino a morir de un cáncer de hígado a su terruño. Pero también hubo nombres asociados, es decir, a mujer y a hombre, por ejemplo, Manín de Pepa José o Rosa Antón de Pina, que esta era tía de mi abuelo paterno. La presencia del matriarcado asturiano en la sociedad es evidente y debe ser objeto de conocimiento para trabajar en pro de la dignidad de la mujer como ser humano. Nuestro Pin de Rosa podría ser Santos Menéndez, un salense de la parroquia de Villazón, que el 30 de noviembre de 1895 escribió esta carta que tenéis al lado manuscrita y de la que tuve conocimiento y guardo y pude escanear gracias a un familiar, supongo que sería hijo de nietos o tataranieto, Xaime Menéndez, gaitero, que yo le daba clase de geografía en cuarto de la ESO en el año 99-2000, y ahí está la traducción. Fue un hombre adelantado, porque aunque tiene muchas faltas de ortografía, ya sabía escribir, ya se había escolarizado, y ahí cuando leemos esa carta, pues lógicamente habla de la dote, habla de lo puerca que había sido su hermana, porque a los padres les machacaba bastante, y habla de la brecha salarial, cuando él dice que contrata a dos criados, a un criado y una criada, a él le pago 20 duros y a ella 25 duros. Eso ya había, en aquella época también. Bien, lo tenéis aquí, me da igual, mirad para donde queráis. Este es otro de los cuadros también que yo me sentí bastante cautivado por él. Las mujeres que habían formado una familia, que habían enviudado o incluso habían quedado embarazadas y solteras, se vieron obligadas a desempeñar trabajos del tipo como el que vemos aquí. El crecimiento de la ciudad, a partir del último cuarto del XIX, en el contexto de los ensanches, implicó atender una de las necesidades más primarias, el lavado de la ropa de las clases acomodadas. Aún no había nacido la lavadora. Fue necesario recurrir a las lavanderas y a finales del siglo XVIII Goya, en uno de sus cartones para tapices con una clara connotación social, también reflejó las lavanderas. El pintor alavés, autor de este cuadro, Eugenio Pérez Balluerca, inmortalizó en un lienzo también de grandes dimensiones este oficio que se remonta hasta el XVI, se intensificó en el XIX en Madrid entre el puente de Toledo y el puente de Segovia en el río Manzanares, cuyas aguas sirvieron de espejo natural en el que trabajaron hasta unas 5.000 lavanderas. A partir del año 26 del pasado siglo,
fue desapareciendo este oficio y así poco a poco, en la década de los 30, ya había muy poca gente. Ya en el año 63 del siglo XIX, Daumier, un pintor francés, reflejó el oficio que al que le dio el título La lavandera, una mujer que ascendía del Sena portando una bañera con ropa y en la mano a su hija. El lavado implicaba, en este caso, con lo que vemos aquí, la presencia de los esportilleros, generalmente paisanos nuestros, asturianos, que eran los que portaban la ropa de portilleros desde las casas hasta los lavaderos. Y allí, mediante jabón, que podéis ver, por ejemplo, aquí, que parece un trozo de queso, o este cubo, jabón que muchas veces era de fabricación casera y otras veces lo compraban cuando podían, pues lavaban, y también se usaban las cenizas de las lavanderas. Por ejemplo, en Asturias, la antigua lavadora, vemos las tinas, recordáis que eran como unas redondas, y después ponían como un trueno de madera, y de ahí viene la palabra colar, porque colaban el agua con la ceniza, y eso generaba una reacción química y era como una lejía para blanquear. Pues eso eran las cenizas también que usaban estas mujeres también. Muchas de ellas eran viudas, solteras, jóvenes, y en su mayoría eran gallegas, y procedían al lavado de las diferentes prendas que luego tendían para que secase. La edad de las lavanderas oscilaba entre los 12 y los 60 años, aunque tenemos constancia de una de 74 años. Una de ellas fue la madre de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE. Otra fue la anónima Julia Fernández, con 74, como os dije, y que esta mujer, dicen las crónicas, que tuvo 14 hijos, pero solo le sobrevivieron 2, para que os deis una idea de cómo se vivía en aquella época. También fueron hijos de lavanderas la cupletista de principios del siglo XX, Consuelo Bello, y Felipe Sandoval, que entre otras cosas fue albañil, atracador, anarquista, espía, pero procedía también, era hijo de una lavandera. Una vez que la ropa estaba lavada y seca, esa ropa se devolvía a través de los portilleros a su lugar de origen. Nunca fue un oficio reconocido, en cambio sí el de las cigarreras, que estaban sindicadas también, y además fueron candidatas a sufrir todo tipo de enfermedades: reuma, lumbalgias, bronquitis, problemas respiratorios e incluso a contagiarse de otras enfermedades porque lavaban ropas que venían de enfermos, que era contagioso también. Una crónica de la época, ya entrado el siglo XX, refleja la realidad con una crudeza y ironía como la que os voy a leer. Estas últimas, en referencia a las de mayor edad, ya estaban aquejadas de reuma, dermatitis crónica que había destrozado sus manos y sus uñas, la gota y fuertes dolores en los riñones, porque para lavar la ropa hay que mover la cintura más que una bailarina. La esposa del rey Amodeo de Saboya, aquel rey breve, puso en marcha el asilo de lavanderas, que vamos a ver, es este que tenéis aquí. Pero desgraciadamente esto, la piqueta, como diría nuestra cronista oficial, se lo llevó por delante, no solo en Oviedo, también en Madrid también. Ese asilo disponía de 6 camas, tenía capacidad para acoger a 300 niños, pero ojo, solo se admitía si eran hijos de viudas o casadas, no de madres de solteras. Hay que tener en cuenta también lo que hay. Y estaban regidos por las hermanas de la caridad. Si nosotros, nos centramos, por ejemplo, en el cuadro, veis esta chica de aquí, donde tengo ahora el cursor, parece una cíngara, y que tiene al lado una especie de bierzo de cuna, una nena, parece una pepona, una muñeca de trapo, era la manera de cómo conciliaba la vida, la cría, y posiblemente fuese una soltera de aquellas que no podía llevarlo al asilo. Y fijaros después en el puchero, ahí echando el humo, o fijaros también, en ese cesto, con el pan, incluso con el moe, el detallismo que hay. De comer trabajando, de eso también los ferroviarios pueden decir mucho, sobre todo los del ferrocarril de la Robla, la olla ferroviaria, que se sigue ahora, se ha recuperado también, porque había que comer en la locomotora también. La literatura y la música, a través de la zarzuela, han prestado atención a esta situación, a la que nuestra ciudad, Oviedo, no fue ajena. Y era normal ver en la falda de esta emblemática del Monte Naranco, vestida de blanco en una práctica hoy perdida, poner la ropa al verde, que para muchos de los jóvenes ya no saben qué consistía. Viene al caso la cita de Baroja en La Busca. En los lavaderos del Manzanares brillaban al sol ropas puestas a secar con vivida blancura. Arturo Barea,
escritor y autor de La forja de un rebelde, menciona las lavanderas del Manzanares. Su madre Leonor fue una de ellas. Y él nos dejó escrito un texto también que os voy a leer. Se llamaba El barrio de las injurias. Allí aprendí todo lo que sé, lo bueno y lo malo. A rezar a Dios y a maldecirle, a odiar y a querer, a ver la vida cruda y desnuda, tal como es, y a sentir el ansia infinita de subir y ayudar a subir a todos el escalón de más arriba. Yo sé lo que es ser el hijo de la lavandera, sé lo que es que le recuerden a uno la caridad. El artista, en este caso, recrea el ambiente en torno a una de los pozos del Manzanares. La balsa por la que discurre el agua genera profundidad, como lo podemos ver en este marco compositivo. Las mujeres que han nacido y crecido en el seno de las clases más desprotegidas de la sociedad decimonónica, con una fuerte influencia de Goya en su concepción, se pueden mirar cuando contemplamos su rostro. El gusto por el detalle se percibe, como se decía, en la cesta de mimbre con las viandas, en el barreño del que sale una estela de humo, la pieza de jabón, la cuna, gracias al empleo del óleo. La pincelada también tiene diferentes tipologías, larga y extendida en la ropa tendida para el secado, más corta y pastosa en las ropas que se están lavando y el agua que permite visualizar el ligero movimiento como consecuencia del batido, que contrasta con una pincelada transparente que se ve en el ángulo inferior izquierdo, lo que llamamos el aclaradero, lógicamente. Tenía que estar el agua limpia, es decir, para aclarar también. Y en los elementos sustentantes sobre los que descansaba una cubierta vegetal de lo que podríamos llamar coloquialmente tenderete. Al fondo, la ciudad de Madrid. Tampoco esto es nuevo. Goya, en los fusilamientos del 3 de mayo, también, que un ambiente muy expresionista, nos deja ahí arriba una vista de la ciudad también de Madrid. Pero ya lo había hecho el Greco con Toledo, ya a finales del siglo XVI. Pérez Balluerca ha inmortalizado la realidad de una centuria en la que los gustos de una aristocracia decadente y de una burguesía en auge eran diferentes, pues ninguna de estas clases colocaría en sus salones y gabinetes un cuadro de esta naturaleza, porque refleja una crítica contra las desigualdades que se generan como consecuencia del capitalismo industrial. De ahí que este cuadro se enmarca dentro del realismo con una componente clara de denuncia y de forja de conciencia de clase. La incorporación de la mujer como cigarrera, como carbonera, como lavandera, como repartidora de sillas en la playa de San Lorenzo. Recuerdo cuando explicaba a mis alumnos la ciudadela de Celestino Solar en la calle Capua, que muchas de las chicas que vivían allí llevaban unos dineros por las sillas que iban poniendo por la playa de San Lorenzo en el verano también. Fue una realidad para sobrevivir en el contexto de las consecuencias sociales, económicas y políticas generadas por la industrialización y después en España por la dura posguerra. Bueno, ahí tenéis una red que pinchando esos enlaces se puede ver con más detalle. Bien, otro cuadro de grandes dimensiones, del mismo que pintó El regreso de Pinderrosa. Después de una huelga, es un lienzo también de grandes dimensiones, 1895. Está basado en un hecho que ocurrió en 1892. El autor, José Uría Uría, no vivía allí. El autor estaba en ese momento fuera de Valladolid y se generó en Valladolid en el año 1892 una huelga en los talleres de reparación de las locomotoras, por supuesto serían de vapor, en aquella época no podía ser de otra manera, de la Compañía del Norte. Él tuvo referencia de esta situación y lo inmortalizó, pero con una licencia que vamos a ver ahora para darle mayor dramatismo y mayor, carga expresiva a esta composición. La huelga en principio era ilegal. En España hasta 1909 no fue legal, después la dictadura de Primo de Rivera la prohíbe, el Fuero del Trabajo la considera delito y se penaliza en el Código Penal del 44. Hay que esperar al 77 y concretamente al artículo 28.2 de nuestra Carta Magna para declararla como un derecho de los trabajadores. En este caso, el autor tuvo como referente a un cuadro de Vicente Cutanda, Una huelga de obreros en Vizcaya, y fue en lo que se inspira también. ¿Cómo genera esa tensión? La generan esa tensión en este triángulo que veis aquí, que más por lo que decir remarcar, que es el obrero que muere en la refriega,
pero no, esto es una licencia del pintor. Nunca llegó a haber ningún muerto afortunadamente, en esa refriega o en esa huelga. Si os dais cuenta, estáis viendo los martillos, tuercas, todo por ahí desperdigado, porque efectivamente pues había sido una huelga. Pero para darle esa mayor tensión, aparece el obrero muerto, su mujer sobre él y con ella una hija, que esa hija, si os fijáis, está ladeada. ¿Y hacia dónde mira? Mira hacia aquí. Cuando vemos estos, a mí me recuerda a los de Ana Karenina, o me recuerda a estos de cuando Doctor Zivago, no tiene nada que ver. Hay dos versiones, o dicen que eran una especie de somatenes, por llamarlo de alguna manera, para disuadir la represión, pero después vamos a ver, para reprimir el problema de la huelga, pero también dicen que con ese uniforme eran maquinistas, y que por lo tanto que con ellos no iba la huelga, porque la huelga la habían hecho los mecánicos, los que tenían que reparar las locomotoras. Parte de un espacio tridimensional, como veis aquí claramente, y además yo cuando contemplo este cuadro, a mí me viene la fábrica de Trubia, el taller de aceros, por ejemplo, o me vienen las naves de la Vega, también podría ser. Si os fijáis, el autor, este cuadro tiene muy estudiado Javier Barón, que es conservador, profesor de la Universidad de Oviedo y conservador en el Museo del Prado y que también nos trata muy bien, y él habla también de ese aire velazqueño en la captación de la atmósfera de este cuadro, que se ve claramente. Emplea también unos colores muy fríos, un color gris metálico, claro, eran máquinas, eran tornos, serían fresadoras, serían lo que, como veis ahí también, y también eso, pero fijaros que ese color grisáceo va a quedar por un amarillento así muy difuminado, que es la luz que entra por esos grandes ventanales que tienen una pátina, posiblemente de humos, de suciedad, y que le va generando esa atmósfera que casi nos recuerda a esos vitrales de las catedrales y, en cierta manera, esa luz amarillenta atenúa la frialdad grisácea y crea una escena cálida como si se tratase de la luz que atraviesa las translúcidas vidrieras en una catedral, de modo que gracias a este recurso de la luz el pintor crea un espacio solemne en el interior de esta nave. También, cuando veíamos el cuadro, si os fijáis ahí, yo creo que todos lo veis, es la Guardia Civil montada. La huelga había que controlarla, y entonces ahí aparece la Guardia Civil. Vamos a verlo ahora en un detalle, como lo veis a la izquierda, y fijaros la presencia de la Guardia Civil. Aquí tenemos un detalle también de la carga de Ramón Casas, pintados 4 años después. Que en algunos sitios ponen 1902, en otros 1899. En este caso incluso se ve muy en movimiento, pero bueno, lo que era el efecto de reprimir pues aquel brote. Ya el siglo XX, 1928, Mariano Moré pinta mineros asturianos. La romería también la cultivó el mar, pero también, sobre todo, el tema de la industria y de la mina. Fue junto con Valle y Piñole, formaron un grupo de artistas plásticos asturianos que han llevado a cabo una importante producción, a veces no reconocida suficientemente. Valle fue el fundador de una estirpe, Piñole consagró el mayorazgo y Moré el heredero. En este caso es un paisaje de Quirós que no está concretado, pero sobre todo aquí lo que más llama la atención es esa pirámide visual a modo de perspectiva lineal. Si os fijáis claramente en la sucesión de las casas a la izquierda y en la sucesión de la valla que separa las otras edificaciones a las que me voy a referir ahora, vemos que hay una tendencia, es decir, ascendente, hacia un foco en el que se yergue en vertical una chimenea. A mí me recuerda esta chimenea a los obeliscos que en el urbanismo del siglo XVII en Roma el Papa Sisto hizo colocando en las diferentes plazas para ligarlas, es decir, visualmente. Al fondo, también recordándonos muchas veces pues, al colorido de Valle, tiene una referencia a la montaña asturiana, una montaña que yo aquí, como veis, una línea muy continua, no quebrada, pues una montaña antigua, paleozoica, momento en el cual hay un periodo que es el Carbonífero y estamos hablando de una zona de carbón también, como veis ahí. ¿Qué nos representa aquí? Pues nos representa a cuatro mineros que vienen, fijaros cómo vienen de Madreñas, uno lleva la lámpara,
paraguas, porque parece que está como lloviendo, o de estos días así de bruma de Asturias, y el otro lleva pues lo que sería la cesta de la comida que viene. Son, digamos, los protagonistas. Fijaros la gama de, claro, vienen, no había ni higiene, no había ducha. Estamos hablando, no había, las medidas de seguridad eran las mínimas, e incluso yo, cuando miro a con esta cara a mí me recuerda a Pepe Pótamo, un poco más delgado también, es decir, son como caretas, y de ahí es ese rasgo expresionista que tiene, aparte de una carga social y política importante también. A la izquierda, las casas no es la casa rural, ya son casas tipo de obreros, y a la derecha, a mí me recuerda a las naves que tenemos, que están a punto de desaparecer en almacenes industriales, o la margen izquierda de la ría de Avilés, las naves de Balsera también. Por lo tanto, fijaros, todo esto, es decir, en esta época, que en España asistimos a la dicta blanda de Primo de Rivera, la huelga no está, es decir, permitida, sin embargo el movimiento obrero se iba forjando. 8 años antes ya de pintar este cuadro había nacido el Partido Comunista y ya iba el movimiento obrero por su tercera internacional, que fue la que consagró la aparición de los partidos comunistas también. Le apasionó bastante el tema de la mina y, de hecho, fijaros también el tema del guaje, que viene del guaser, del que lavaba el carbón, que lo titula, no lo tenemos aquí, Niño de la Cuenca, y pone entre paréntesis, y llegará a ser hombre, claro, si no moría, porque sabemos que efectivamente el trabajo infantojuvenil y femenino en la minería fue una constante en nuestro país. Mineros asturianos es una estampa de Asturias que siempre estuvo presente en este pintor, con sus paisajes naturales, la elocuencia del mar bravío asturiano y amenazador, el cielo encapotado y triste, también las romerías y las montañas mineras entre el negro, el gris y el verde. Bueno, además también aquí os puse, que no voy a pararme porque si no creo que vamos de tiempo, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, sí, vamos bastante bien. Que te voy antes mirar, digo, igual. Bueno, pues también se abordan lo que es el tema de las consecuencias. Antes os hablé que no había higiene y demás. Mirad, cuando surge todo este tema del movimiento obrero, por un lado, sabemos que aparecen los sindicatos de clase, en aquel momento el anarquismo y UGT, las comisiones obreras son más recientes. Pero por otro lado, es decir, surge una corriente dentro de la Iglesia, con ese largo pontificado de León XIII, la doctrina social de la Iglesia, Rerum Novarum, y de ahí surge el paternalismo industrial. Aquí, yo recomiendo que leáis esta, fue una alumna mía de oposiciones la que me la regaló, y la leí, La espuma, de Armando Palacio Valdés, os la recomiendo que la leáis, merece la pena. Está ambientada en el Madrid del barrio del Marqués de Salamanca, y aquí él la mina la llama Riosa, porque es asturiano, pero son las minas de Almadén. Y entonces, ¿cuáles son esas consecuencias que hay? Por ejemplo, en la falta de higiene, en la falta de comida, en lo mínimo que es el salario, era el tembilique por el mercurio. Y aquí he sacado unos textos que por ejemplo dice el médico, dice el único medio, porque el marqués de Requena, que es un burgués que se ennoblece, fleta un tren hasta esa mina de Riosa y va con toda la parafernalia, la aristocracia, los burgueses y tal, y un grupo de señoras, entre ellas su hija y de señoras de la alta sociedad, van y miran cómo estaban aquello, y claro, y de madre alma, cómo viven y tal. Y entonces le dice el médico, el único medio para mejorar la condición del minero es disminuir las horas de trabajo y elevar el jornal. Pero entonces añadió, bajando la voz y sonriendo a Clementina, que es la hija del marqués de Requena, la mina de Riosa no sería un negocio para su señor padre. Y le dice ella, ni para usted tampoco, repuso, procurando sonreír. ¿No es usted el médico de las minas? Responde él. Sí, señora. Mi negocio consiste en 2.500 pesetas al año y en una mijita de temblor que he logrado en los 3 años que aquí llevo. Respondió con educación, pero también se las cantó bien cantadas. Bueno, pues nos puede dar esa idea. Hay una anécdota cuando se habla de Bustiello, que lo conoceréis, del canónigo Maximiliano Arbolella, gran defensor de la doctrina social de la Iglesia, sobrino del obispo Fray Martínez Vigil, que dice que cuando lo invitó el marqués de Comilla a dar una charla, hubiese preferido haber contratado a Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, aunque no llevase sotana, porque creo que le dio como para zorro al marqués de Comillas, porque claro, el marqués de Comillas quiso hacer como una especie de Icaria, una especie hay una cosa utópica, incluso que fuese como un concejo,
dentro de ese paternalismo industrial, pero era para tenerlos, es decir, sometidos y controlados, y tenían que tener determinado perfil para poder ir a vivir allí, lo que hoy conocéis de Bustiello. Entonces el canónigo fue muy crítico y no lo volvió a llamar más, porque claro, no le gustó lo que le dijo aquel hombre. Bien, el cuadro que tenemos aquí, vamos a tocar al tema, decir, de también cómo era la familia. La cuna vacía, de Luis Menéndez Pidal. Es del año 1892. El drama de perder a un hijo. Decía que fue párroco de Priorio, ya jubilado, en el entierro de un joven de 20 años, que no había cosa más antinatural, lo decía un cura, que un padre entierre a una madre, es decir, a un hijo. Y en aquella época se enterraban a muchos y sobre todo pequeños. Hay un libro de 2009, La cuna vacía, el doloroso proceso de perder un embarazo, de Ángeles Claramunt y Emilio Santos, que nos da una idea de lo que es ese drama de la pérdida de un hijo. El marco compositivo aquí me recuerda a Filandón en el monasterio de Hermo, de Catalá, porque es como si fuese una caja. Imaginaros, cogemos una caja apaisada de zapatos o de galletas y le quitamos la parte de delante y vemos ahí, es decir, lo que sería el escenario en el que se representa esa escena. Dentro de esta caja escénica dispone el mobiliario, mesas, cuna, puerta, recordáis aquella puerta también de Velázquez en las Meninas, cocina de leña, posiblemente el llar, aunque no lo veamos, pero ahí veis los troncos de madera, con un colorido predominantemente terroso, en el que destaca la tenue llama de las velas que portan los hermanos del niño y la abuela. Supongo que sería la abuela. El detalle está cuidado al máximo en la representación del mobiliario, que muestra, fijaros, la talla y el trabajo en las patas, en la transparencia del objeto de cristal, en el argadiello, que es para hacer las madejas, que tenemos aquí, la cuna, la puerta y los troncos de leña que avivarán el fuego del llar. Capta la atmósfera del lugar, que tiende a difuminar a los personajes que participan en esa escena. Asimismo muestra el dolor en el padre y en la madre, que llora su pena a los pies del marido, mientras que la abuela de espalda acompaña en procesión al resto de la prole. Ha elegido una familia humilde que se identifica en los ropajes, sobre todo en la falda de la abuela, que va ahí como con remiendos, como esa especie de patchwork, que sería hoy. Pero tampoco responde a una unidad familiar hundida en lo que sería la miseria. Son gente trabajadora que va superando lo que les depara la vida en un país eminentemente rural y con un retraso social y económico evidente. Sin embargo, esta situación no es ajena a las clases acomodadas, que también vieron partir a sus hijos en muchas ocasiones. Y así lo refleja en 1871 el pintor mexicano Manuel Ocaranza en un lienzo que vamos a ver ahora. También es la cuna vacía, pero claro, aquí ya veis, con esa cuna de mimbre, es decir, balanceando, como una cama, una habitación con esos doseletes, la vestimenta de la chica, el mobiliario, también. La cuna vacía refleja la pérdida de ese niño en corta edad. Cuando comentamos el cuadro Arando la tierra, decíamos que en este país no hubo una revolución agraria, y al exponer los cuadros con temática industrial también mencionábamos que la revolución industrial en España fue de aquella manera. Unos dicen que un fracaso, otros un país rezagado, otros que ni la hubo. Pues bien, la revolución demográfica corrió la misma suerte. El momento en el que Menéndez Pidal lleva a cabo este cuadro, estábamos saliendo del llamado régimen demográfico antiguo y entrábamos en la fase de transición en la que la mortalidad comienza a ser selectiva. No es lo mismo nacer en un pueblo y en una casa humilde que nacer en una casa acomodada. Mirad, yo cuando alguna vez durmiendo la siesta vi en una temporada aquella serie Amar en tiempos revueltos, pues les decía a mis alumnos que se fijasen cómo era el desayuno de los que eran los que vivían bien y cómo era el otro, porque en uno había pues los bollos suizos, había el café hecho de buen café cargado, había el zumo y en los otros había una chicoria y un mendrugo de pan. Un profesor que falleció muy joven, catedrático de Geografía e Historia del Instituto de Laría, Vicente Fernández Benítez, hizo una unidad didáctica cuando fue profesor en Cantabria. Dime lo que comes y te diré quién eres. Buenísima, porque efectivamente es por la comida, ya lo sabes. Afortunadamente vivimos en una sociedad cada vez más donde hay más equidad, afortunadamente, pero en aquella época no. Por eso esa mortalidad selectiva. ¿Por qué se caracteriza este modelo? Elevadas tasas de natalidad y de mortalidad, aunque estas van bajando, impiden un crecimiento fuerte de la población, y dentro de esta última tiene como indicador en demografía la tasa de mortalidad infantil, que hace
medir el atraso de un país. Si vamos a un país del tercer mundo, está por más del 100 por 1000, que se considera los que mueren el primer año de vida, lo que es la tasa de mortalidad infantil. Y a partir del primer año de vida no se considera así. Este cuadro refleja esa mortalidad infantil, la que se produce en ese primer año de vida por varios motivos: alimentación escasa, frágil sistema sanitario, ausencia de vacunas, difícil acceso a la sanidad para las clases humildes, higiene precaria. La supervivencia de la prole era complicada y por eso se tendía a tener muchos hijos, amén de que en aquel contexto eran fuerza de trabajo a medio plazo y también había una importancia del peso de la religión en la sociedad. Si nos fijamos en el cuadro, el matrimonio ha tenido 5 hijos y por edad aún están en edad de procrear. Fue una constante en aquella época la habilitación en los cementerios de un espacio para los niños que fallecían a una edad temprana. El cementerio de Oviedo y el de Somió, por poner 2 ejemplos solamente, tienen ese espacio para las inhumaciones de los niños de las familias humildes, puesto que los que pertenecen a las clases burguesas y aristócratas tienen su panteón y aparecen con sus estatuillas como si estuviesen vivos, llevando una cartera como si iban a la escuela o como si estuviesen de recreo. Eso en el cementerio de Oviedo lo podéis ver. La cuna vacía constituye un espléndido interior realista de tema social, monumental y al mismo tiempo intimista. El autor, a la hora de componer este lienzo, tomó como referente el poema del escritor murciano José Selgas Carrascos, que escribió estos versos. Bajaron los ángeles, besaron su rostro y cantando a su oído dijeron: vente con nosotros. Vio el niño a los ángeles de su cuna en torno y agitando los brazos le dijo: me voy con vosotros. El gusto por la literatura como fuente de inspiración no es nuevo en Luis Menéndez Pidal, pues podemos decir que fue un recurso bastante frecuente en él. Aquí mismo, muy cerca, tenemos la representación de Lázaro de Tormes, de él, inspirado en la novela. Y también se inspiró también, por ejemplo, en la obra, en la leyenda Buen Juez, mejor testigo de los cantos del trovador de Zorrilla, para pintar el Cristo de la Vega, y el viático en la calle también es de clara inspiración beckeriana. Este que tenemos aquí también decidí, pues bueno, no iba a ser todo tristeza, vamos a ver un poco ahora pues también la sociedad de aquella época. Me gusta mucho este cuadro, fue con el que abrimos un palco en la ópera de Dionisio Fierros, pintado en 1862. Retrata el gusto burgués en el último cuarto del siglo XIX. La burguesía ya había aparecido en la Baja Edad Media, había controlado prácticamente el poder, vamos a decir, económico, pero no el político. El poder político estaba en manos de la monarquía autoritaria y la monarquía absolutista. Es la Revolución Francesa y las que le siguen, las del 20, la del 30 y 48, sobre todo estas 2 últimas, y no digamos la del 30 en Francia, es el ejemplo de la entronización de una monarquía burguesa, la de Luis Felipe de Orleans, las que consagra la burguesía también en el acceso al mundo, es decir, del control político también. Los viejos corrales, pensemos, los que tenemos por España, o la Casa de Comedias, que ya se describía de aquella manera en estado ruinoso, creo que era la Regenta, en Oviedo, fueron quedando relegados a un segundo plano. Y aparece, en el contexto del crecimiento de la ciudad de ese ensanche, un nuevo edificio propio de la ciudad burguesa, es el teatro, los coliseos de la música. El Campo Amor, inaugurado en 1892, con la ópera de los hugonotes, es el ejemplo. Y esto podría ser un palco del Campo Amor. No es del Campo Amor, es de Madrid, pero me da igual. Dionisio Fierros, 30 años antes de inaugurarse nuestro Campo Amor, realiza este retrato. Opta por una composición oval, elíptica, yo me gusta más decir elíptica, en el que logra crear un espacio tridimensional. Fijaros lo que sería el cierre del balconaje y el fondo iluminado que va teniendo esa especie de difuminación que podéis ver ahí. No es bidimensional, es tridimensional, hay profundidad ahí. Las figuras femeninas reciben la luz que proyecta sombras sobre sus cuerpos y dejan un plano oscurecido, esto es muy barroco, jugar con esos contrastes lumínicos, al personaje de la izquierda que lleva el rostro, no sé si lo veis desde ahí, con unos binóculos muy típicos de la época también, y otro personaje, es decir, otro hombre a la derecha. Son burgueses que lucen una vestimenta rica, muy bien reflejada en la pintura francesa.
El pintor retrata con exquisitez digna de elogio los complementos que llevan las mujeres: brazalete, collar, ramillete, tocado floral, así como la cruz de Santiago, que creo que, si os la señalo, la vais a ver aquí. Esta es la cruz de Santiago, no sé si la veis desde ahí, pero hay que verlo a veces el cuadro, hay que centrarse mucho para ver estos pequeños detalles. En el vestido del hombre situado a la derecha, lo cual puede llevarnos a identificarlo con un burgués ennoblecido, gusto muy arraigado en España en esa época. Si nos detenemos en el rostro de la chica colocada en el centro, yo cuando la reminiscencia italiana y de Tiziano, de algunas de las Venus, de las Dianas y tal, me semeja bastante, incluso también de algunas de Ingres también, de esta época también. Sin embargo, la chica que está dando la espalda, ese recogido, a mí me recuerda mucho a Santa Casilda de Zurbarán, también, con ese tocado floral también, algunas de las que tiene de perfil Zurbarán también. ¿Qué representa la escena? Una sesión de la ópera, donde hay un palco y un antepalco. ¿Para qué se iba a la ópera? Para hacer vida social. Se hablaba de negocios, se hablaba de políticas e incluso se palabraban matrimonios. Y aquí incluso nos podemos atrever a decir que el personaje del mostacho, puede ser que esté intentando tirar los tejos, y el otro que sea el padre, mirando con cierto recelo lo que está ocurriendo ahí. Bien, esta temática, al igual que la que hemos analizado en otros cuadros, también guarda una estrecha relación con la literatura del momento. La regenta de Clarín, nuestro asturiano de adopción de corazón, pero que 122 años, y lo hemos visto en estos días, sigue sin tener el honor de ser reconocido oficialmente asturiano de adopción. Me ha causado mucha pena, mucha tristeza y mucho cabreo escuchar lo que he escuchado, porque Oviedo sigue siendo injusta con quien la ha puesto en el mundo, o contribuyó a ponerla en el mundo. Y La espuma de Palacio Valdés recogen escenas descritas con la pluma que en ellos se transfigura en un auténtico pincel como el que usaba Fierros en esta obra, que suele marcarse dentro del romanticismo español. Estas dos novelas son para mí plásticas, porque la descripción de los personajes, de los escenarios, así como los diálogos, permiten al lector forjar en su mente la imagen de cada cual. Ahí estriba el genio del literato y su capacidad creativa. Y ya para acabar, vamos a acabar con una relación también a la escuela, que un docente que no hable de la escuela, y aquí hay por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 conmigo, que yo sepa, 5 docentes, igual algunos sois más, me vais a disculpar. Escuela Rural de Antonio Fernández Cuevas, de 1898. Reproduce la enseñanza primaria en España. Ley Moyano, de Claudio Moyano, en 1857. Una ley educativa es aprobada por un Ministerio de Fomento. No hay Ministerio de Instrucción Pública hasta entrado ya el siglo XX, los primeros años, del 5, el 9, no recuerdo bien ahora. Pero fijaros, en esencia esta ley estuvo vigente hasta la última ley educativa que se aprobó con Franco, que es la del 70, que es la que marca la escolarización obligatoria hasta los 14 años. Era hasta los 9, 10 años. Curiosamente, fijaros, hemos mantenido 120 años una ley, con algunas pequeñas modificaciones, pero desde el 80 hasta el 20 vamos por 8 leyes orgánicas. La LOECE, la LODE, la LOCSE, la LOPECCE, la LOCE, la LOE, la LOMCE y la LONLOE. 5 de ellas transforman la organización del sistema educativo. Y yo, que no me quedan muchos, pero todavía me quedan unos añinos, no muchos, para jubilarme, fijo que me va a tocar otra mínimo, fijo, estoy fijísimo. Bien, la ley del ministro de Fomento marcaba esa educación primaria obligatoria entre los 6 y 9 años y gratuita para quienes no tenían dinero, y la encomendaba a las instituciones municipales o instituciones privadas, en este caso la Iglesia. A partir de este momento, y dependiendo de cada lugar, comienzan a proliferar la construcción y la habilitación de espacios para las escuelas, primero para niños y después ya para niñas. La labor de los indianos fue importante. Antonio Fernández Cuevas reproduce una escuela en un edificio de aspecto rural, una casa que tiene un añadido bajo una composición un poco arcaizante, una dependencia destinada a aula en la que un venerable maestro alfabetiza a los niños del pueblo, en la falda del Naranco, en la que podéis ver aquí a Santa María del Naranco. Tiene un carácter muy bucólico, y yo recuerdo a Carmen Ruiz Tilbe, porque la vamos a nombrar al final,
porque ella es de San Pedro de los Arcos, decía que San Pedro de los Arcos era la Arcadia feliz. Era, claro, bajar, cruzar Viaducto Marquina y ahora entrar en la urbe, pero San Pedro de los Arcos, la gran parroquia de Oviedo, extensísima, era como decir un ambiente rural también. No sabemos si el docente, en una clara interpretación de aquel maestro descrito en la lengua de las mariposas, se encuentra impartiendo clase o haciendo lo que llamaríamos una guardia de recreo. Sin embargo, la presencia de la pizarra y de un pupitre en el portal indica que está en plena faena. Recoge fielmente el ambiente de clase. El maestro atiende a un pequeño. Un par de ellos están, claro, los pitagorinos, concentrados en la lectura y el trabajo. Otros dos hablan y uno, que podría identificarse conmigo, salta a la tapia al que le señala este otro en afán de hacer alguna travesura. Si estuviese ahí, fijo que sería el que saltaba la tapia también. Son todos pequeños, pero de diferentes edades, y aquel docente, como muchos de sus compañeros, hicieron de la atención a la diversidad y de la apuesta por lo llamado diseño universal de aprendizaje su hoja de ruta, aunque estos conceptos parece que son de nueva creación, pero no. Estaban ahí y nadie o muy poca gente reconoció la labor de aquellos hombres y aquellas mujeres a quienes solía identificar con la expresión «pasa más fame que un maestro escuela». Recuerdo a mi abuela paterna, que nació en Llagú, en La Tores, en el año 14 del pasado siglo, que decía que cada casa tenía que entregar al maestro de La Tores un copín de faves y otro de maíz. La importancia que jugó la religión en el sistema educativo queda patente, en este caso, con el retrato de la Inmaculada. Los que ya peinamos canas recordamos este mes con las flores y el canto a María. Y con el crucifijo, que estuvo, porque teníamos una concepción diferente de lo que era el sistema educativo. La representación tiene un aire bucólico, pastoril, digamos, pero también es ambiente rural. Y fijaros en los detalles, ¿veis por aquí? Vaya, por Dios. ¿Veis por aquí unas palomas? Por aquí hay unas gallinucas. Aquí, si os fijáis, hay una cazoleta, una caldereta de cobre, una chocolatera. Y aquí veis la rueda volandera de un molino de agua. Y lo que hay delante es lo que os dije antes, una gradia. Era de madera, con hierros, que era lo que alisaba la tierra, como veis ahí. Yo, cuando veo las gallinas, te voy a contaros una anécdota. Yo empecé a la escuela a los 5 años en Priorio, en el año 67. Íbamos 33 niños por un lado y 30 y pico niñas por otro. Y había una maestra que falleció en el año 90, doña María Marigorta, que a mí nunca me dio clase. Pero aquella vivía en la casa, que el edificio de la escuela de Priorio, si alguna vez vais a la iglesia de Priorio, lo vais a ver, se conserva muy bien, vivía ella con 2 hijos que estaban ya haciendo carrera y el marido que era policía armada. Ella estaba siempre enferma, daba clase de 5 días a la semana, yo creo que 3 días los hijos y el marido y ella 1. Pero tenía gallinas. Por el día las gallinas pastaban por delante de la escuela, pero después había un agujero y se metían debajo del aula, que era como un sótano. Debajo de su mesa, ahí delante, tenía una trampilla. Fulanita, baja a ver si puso la gallina los huevos. Y bajaban en clase, eso lo viví yo y lo vi. Con lo cual, estamos hablando en 1897, eso en el año, yo empecé en el 67, pues por 70, 71 o por ahí también. Bien, el artista es hermano de Telesforo Fernández Cuevas. Fueron 2 autores paisajistas que representaron muchísimo todos los alrededores de Oviedo, que no tuvieron tampoco un reconocimiento. Hay una entrevista en la historia de Gracia Noriega al hermano de a Telesforo, dice, ¿por qué usted firma Telesforo Cuevas? Que tenemos aquí algún cuadro, le dice, porque no tengo ni patente, entonces tengo que ahorrar, y por eso para qué voy a poner 2 apellidos. Pero encima el paisano tenía bastante sorna también. Carmen Ruiz Tilbe, y vamos acabando con esto, dedicó un pliego de cordel en la Navidad del año 2009, con motivo del centenario de la muerte de este hombre, el 21 de diciembre de 2009. Y dice en aquella publicación, en 1897 compuso esta escena escolar de gran viveza en la que se contempla una escuelina que en estas fechas podría hacernos las veces de Portal de Belén, porque lo tituló Portalín de Oviedo. Ahí está el maestro, anciano, solemne y cano, rodeado de niños bulliciosos que no obedecen a mayor disciplina, porque en vez de aula tienen el cobijo de un tejadillo, bajo el que hay unos pupitres sueltos y la charla sustituye a los libros. Se ve que la casa modesta es a la vez que escuela, la vivienda del maestro, y por allí hay plantas. Los árboles asoman a contemplar la escena, mientras las palomas miran desde lo alto con el cielo nublado como fondo, y las gallinas picotean en la antojana. La escena la preside una estampa de la Inmaculada, figura importante en la liturgia y en la iconografía de aquel tiempo. El maestro vale para San José,
la Inmaculada para la Virgen, el niño que está junto al Maestro puede ser Jesús, y los otros angelitos acompañantes, todo ello en libre interpretación. Los animales de corral suplen a la mula y al buey. Navidad en Oviedo, con mis mejores deseos para todos ustedes. Espero que después de estos 55 minutos, me atuve al tiempo, hayáis disfrutado de esta charla y que no os hayáis aburrido mucho. Y muchas gracias. Ahora veo. Bueno, muchas gracias, Ángel, que como siempre Ángel no defrauda, nos cuenta arte, nos cuenta vivencias, anécdotas, nos da sus opiniones, y bueno, pues agradecemos mucho tu presentación. Pues simplemente una cosa, esta charla que la pasó un compañero, creo que es el director del colegio de San Cucao, me parece, no me acuerdo ahora, y porque trabajé con él en tutoriales en la consejería los años 8 o 9 de este nuevo siglo en el que estamos, y me dijo, con esto puedo preparar alguna situación de aprendizaje, porque ahora es lo nuevo que nos aparece en la normativa. Y efectivamente, a veces, pues a través de un cuadro nos puede dar para dar muchas cosas. Tú lo decías, porque te da para geografía, para historia, para sociedad, y es lo que tenemos que aprender a que la gente lea la imagen y pueda interrelacionar las cosas. De eso se trata. Muy bien. Sí. El cuadro de José Uría. ¿José? Uría, de eso. ¿De qué año es? ¿A cuál te refieres? ¿Al de la migración o al otro? El de la migración. De 1895. En algunos sitios pone sin fecha, sí, pero por ahí, porque depende. Creo que aquí pone, en la tarjetina aproximado, pone CEA, aproximado 1895. Este hombre es el padre del medievalista, ya fallecido en 1979, don Juan Uría Riu, porque él estaba casado, que su mujer la tenemos retratada al lado del cuadro de Pin de Rosa aquí, y era el abuelo de Juan Uría Macua, que fue profesor mío en segundo, tuyo, Manuel, supongo, de historia medieval, en origen catedrático de instituto y después catedrático de la Facultad de Jorge de Historia. ¿Y ese cuadro podría ser figurado en Meres? La estación se dice que era la estación de Meres. Bueno, la estación de Meres no se parece nada, porque aquí es de planta baja, como una pequeña casa mariñana, sí, que ahora está pintada amarillo y recrecida. Hay que pensar que en 1893 el tren ya llegaba a Infiesto, debido a Infiesto. Entonces sí, pues sería tipo una casa tipo apeadero o poco más. Bien, muchas gracias. Vale. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Ángel, gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Recordaros que el jueves a las 7 también hay otra conferencia, en este caso impartida por el conde Revillagigedo, en relación con la obra invitada que tenemos aquí, ¿no? Gracias de nuevo y buenas tardes.